Muy buen día. Su servidor Víctor Arenas Pérez agradece a los organizadores del Seminario Virtual de Educación Física y Deporte en el estado de Zacatecas, específicamente a la Organización Estatal de FIEPS Zacatecas y a la Benemérita Escuela Normal de Zacatecas. El tema que vamos a presentar el día de hoy corresponde a las bases epistemológicas de educación física en la nueva escuela mexicana. ¿Quién soy yo? Bueno, su servidor Víctor Arenas Pérez. Soy docente de la Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también funjo como supervisor de educación física en nivel preescolar en la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Soy pasante del doctorado de Educación en la Universidad Virtual Hispánica de México y tengo estudios en educación física, en ciencias naturales, posgrados en el área de educación social, en la especialidad de ocio y deportes por la Universidad de Sevilla, España, así como soy pasante de la maestría en ciencias del ejercicio físico y el deporte, y soy titulado en la maestría en calidad de la educación por la Universidad de las Américas, Puebla. Desde el punto de vista de la investigación, he tenido participaciones en el Congreso ALESDE de Educación Física 2016, en el Congreso Brasileño de Medicina del Deporte y de la Educación Física 2017, en Goiânia, Goiás, Brasil, y tuve la oportunidad de estar en el Congreso Latinoamericano de Educación Física en Cartagena de Indias, Colombia, en el 2019. He elaborado un texto que se llama Pedagogía y Andragogía de la Actividad Física en el 2016 por Textus WAP y colaboré en el volumen 1 de Democracia y Emancipación, Desafíos para la Educación Física, Ciencias del Deporte en Latinoamérica en el 2019, editado por Paco Editorial Brasil. Y bueno, desde el punto de vista de la docencia, he participado en la licenciatura en Cultura Física, en la maestría en Educación Física y Deporte, en la maestría en Desarrollo Educativo, dando diferentes asignaturas, sobre todo en el enfoque de la educación física. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, los temas a tratar son relevantes, sobre todo ahora que tenemos nuevamente un proceso de reforma curricular, y son qué es la epistemología, qué es la epistemología de la educación física, cuáles son las principales concepciones epistemológicas de la educación física en México, cuáles son los enfoques de la educación física en México y su base epistemológica, los enfoques y epistemología de la educación física en los planes de estudio 2017, 2019 y 2022 que está en revisión, y la propuesta del enfoque y epistemología humanística integral sistémica de la educación física. ¿Qué es la epistemología? Bueno, la palabra epistemología literalmente significa teoría del conocimiento de la ciencia, y bueno, trata del fundamento y los métodos del conocimiento científico, y estudia la naturaleza y la validez del conocimiento, y también es denominada filosofía de la ciencia. Y esto lo maneja el doctor Jorge Zamora. ¿Cuáles son los principales problemas de la epistemología? Bueno, en esta figura tenemos tres principales problemas de la epistemología. Los de carácter general, que tienen que ver con todas las ciencias que existen. Los de carácter específico, que pertenecen a un grupo de ciencias, a una sola ciencia, a una rama específica de determinada ciencia. Y obviamente el tercer problema son las relaciones que existen entre las ciencias. Específicamente o tradicionalmente hemos dividido las ciencias en ciencias formales, donde sus principales representantes son la lógica y las matemáticas, y las ciencias reales o fácticas, es decir, las de la realidad. En este caso serían las ciencias naturales y las ciencias sociales. Bueno, a partir de ello, tenemos que entender que la epistemología de la educación física se encarga de la construcción de un saber homogéneo,
del reconocimiento de la educación física por la comunidad científica, de analizar las estructuras lógicas, conceptuales del conocimiento que tiene la educación física y obviamente del objeto de estudio científico como la base para la elaboración de lo que es un cuerpo de doctrina o corpus doctrinae, donde se necesita definir aquello que se requiere o se necesita saber a través de un análisis metodológico y de los hechos de la propia realidad como disciplina que es la educación física. Para poder realizar estos procesos epistemológicos, pues tenemos que identificar las principales categorías epistemológicas, y es el objeto de estudio de una ciencia o de una rama, su objeto de aprendizaje, la naturaleza, los principios, las finalidades y objetivos, la misión, el campo de acción, los paradigmas que de ella se derivan, sus contenidos y los medios. Como esto es muy extenso, nosotros solamente nos vamos a centrar y nos vamos a derivar de lo que es el objeto de estudio de la educación física. Y bueno, históricamente el objeto de estudio de la educación física ha pasado por diferentes momentos o elementos de observación. Uno de los principales que sigue vigente es el cuerpo como objeto de estudio de la educación física. El segundo es el movimiento del cuerpo humano como el objeto de la educación física. El tercero es el ser humano completo en el movimiento como objeto de estudio de la educación física. Otro es la conducta motriz, la acción motriz, la psicomotricidad, la conducta motriz o sociomotricidad, la corporeidad motricidad, la tridimensional del movimiento, que este es muy importante y que ha sido vigente durante muchos años, que es aprender del movimiento, en el movimiento, a través del movimiento o con el movimiento. Y finalmente todas las tendencias que tienen que ver con la actividad física como objeto de estudio de nuestra asignatura. A partir de estos 10 objetos, las principales tendencias conceptuales de la educación física serían el concepto de educación física como acción motriz, y recordemos que la acción motriz tiene muchas vertientes. Entre ellos tenemos la derivada, que tiene que ver con la segunda, ciencia de la motricidad humana o praxeología motriz, o también los enfoques de la educación física relacionados con algunas otras disciplinas, en este caso la educación físico-deportiva, que está directamente relacionado con los deportes, o con las artes, en este caso la educación física expresiva, y como elemento de ellos, bueno, tenemos herramientas de la gimnasia, tenemos herramientas de disciplinas que tienen que ver con la expresión corporal, y bueno, finalmente la última tendencia conceptual y una de las más vigentes por las características propias que ha tenido el mundo y nuestro país, que son los estilos de vida saludables y que se han ramificado curricularmente en elementos transversales como es vida saludable en el currículo de la educación básica. Bueno, a partir de todos estos enfoques, ahora podemos entender o podemos derivar que, bueno, los enfoques de la educación física en México han variado a través del tiempo. Y bueno, derivado de un texto en el cual me tocó participar en Brasil y que se acaba de publicar en el 2019, bueno, encontramos que la educación física a lo largo de los últimos 90 años, bueno, ha tenido 8 enfoques con los que se ha impartido la asignatura, y obviamente todos estos enfoques se sustentan en las necesidades temporales, contextuales, epistemológicas y curriculares. Y son, este es una figura de elaboración propia, donde en los años 40 todos sabemos que el enfoque era militar, en los años 60 el enfoque era deportivo, en los años 70 el enfoque era psicomotor, en los años 80, bueno, finales de los años 80 el enfoque orgánico funcional, a principios o mediados de los 90 el enfoque motriz de integración dinámica, y obviamente a partir de la reforma que se da en el 2002 con el plan de estudios de la licenciatura en educación física y de las escuelas normales, después la educación preescolar en el 2004, la educación secundaria en el 2006,
de educación primaria en el 2011 y bueno, todas las derivadas de ellas, pues tenemos el enfoque por competencias a través de la edificación de la competencia motriz, derivado del enfoque global de la motricidad y que en el 2017-2019, bueno, tenemos los aprendizajes clave, donde se deriva el enfoque sistémico de la motricidad. Y bueno, finalmente tenemos el enfoque epistemológico del sur en el nuevo documento del marco curricular de la educación básica. Y bueno, aquí empezamos a identificar y ponemos en interrogaciones que es un enfoque humanista integral sistémico de la educación física. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las bases epistemológicas de cada uno de los enfoques que acabamos de mencionar? Y es ahí el centro de la plática del día de hoy. Bueno, pues aquí tenemos tanto los objetos de estudio como los conceptos de la educación física que han ido enriqueciendo los contenidos, las formas de enseñanza de cada uno de estos enfoques. Y bueno, si nos vamos al enfoque militar, bueno, el enfoque militar estaba centrado en procesos deportivos como la gimnasia sueca, la gimnasia alemana, donde todos los movimientos eran uniformes, se buscaba la perfección del cuerpo humano para poder responder a las necesidades bélicas imperialistas o de defensa que se daban en esos momentos históricos. Por ello, el cuerpo, la disciplina gimnástica, la parte del movimiento controlado y la actividad deportiva son elementos eminentemente fundamentales dentro del enfoque militar. Derivado del enfoque militar, bueno, tenemos la educación físico-deportiva, donde obviamente el conocimiento del movimiento corporal desde las ciencias del deporte, pues obviamente tiene un auge preponderante y en México, bueno, los mejores resultados deportivos históricos los tuvimos a través de los resultados de los seleccionados nacionales en los Juegos Olímpicos de 1968. Posteriormente viene el enfoque psicomotor, la psicocinética de Jean Lebouche. Por ello, la psicomotricidad es un elemento fundamental para el desarrollo motor, pero además el movimiento se percibe desde un ámbito cognitivo que nos permite expresar tanto conocimiento como aprendizaje como emociones. Y entonces, bueno, el siguiente enfoque, hablamos del orgánico funcional, donde este enfoque orgánico funcional vuelve a recuperar la parte de que el cuerpo como objeto de estudio a partir de la buena preparación de órganos, aparatos y sistemas mediante el movimiento corporal, donde se utilizan actividades deportivas y predeportivas que a través de la práctica de la actividad física, bueno, nos permitan mantener el cuerpo de manera adecuada. Posterior al enfoque orgánico funcional, tenemos el motriz de integración dinámica, donde la tridimensional del movimiento es fundamental. Aprender con, a partir y del movimiento, pues nos permite tener conductas motrices individuales y colectivas, donde se recupera la parte de la educación físico-expresiva, así como del cuerpo y el movimiento, la parte del deporte y algo de la parte innovadora era toda esta parte del aspecto social y de la vida saludable en este enfoque de lo motriz de integración dinámica. Y bueno, ya pasamos al enfoque por competencias, donde el ser humano en movimiento, la corporeidad, la motricidad, la conducta motriz, el estilo saludable, la educación físico-expresiva, la actividad física o activación física, son elementos fundamentales desde la praxeología motriz. Y bueno, ahí tenemos ya como eje pedagógico la edificación de la competencia motriz y los ejes pedagógicos de contenido que tienen que ver con la corporeidad, la actividad motriz creativa y la manifestación de habilidades y destrezas motrices. Este enfoque se mantiene hasta los aprendizajes clave y bueno, el siguiente proceso tiene que ver con el enfoque epistemológico del sur, donde la educación física va a tener
una tendencia del desarrollo del ser de manera integral. Por lo tanto, si hay una tendencia del desarrollo del ser, esta debe de ser humanista y obviamente tiene que ser sistémica con toda la experiencia y el enriquecimiento de los enfoques y de la epistemología histórica que ha tenido la educación física en nuestro país. Por ello, los enfoques de la educación física desde la parte de los aprendizajes clave o de la reforma curricular del 2002 al 2011, bueno, nos rescata estos principales elementos, ¿no? El enfoque de la edificación de la competencia motriz, obviamente tiene que ver con la acción motriz, tiene que ver con la conducta motriz, tiene que ver con la conducta motriz en sociomotricidad, tiene que ver con la ciencia de la motricidad o la praxeología motriz, pero también se enriquece desde el enfoque de Castañer y Camerino, de la esfera psicomotriz, de la esfera físico-motriz, de la esfera sociomotriz y del desarrollo y habilidades, también del uso del juego como herramienta para la introyección, la prospección y finalmente la recreación como una manifestación de salud, de convivencia y de sana utilización del tiempo libre. Entonces, de manera general, como ustedes observan, todos los objetos y todos los conceptos se han ido interrelacionando y manifestándose en el proceso educativo de diferentes maneras. De tal forma que en este devenir histórico hemos pasado de estrategias didácticas y pedagógicas conductistas, cognitivistas, a facilitadores, detonadores de resolución de problemas, de creadores de circuitos de acción motriz y por lo tanto la praxis de la educación física y del educador físico también ha evolucionado a través de estos diversos enfoques. Hoy me quiero centrar específicamente porque para todos esta reforma curricular es fundamental entenderla porque va a repercutir en la praxis que realizamos en el patio sobre cómo dirigir, acompañar, planificar y evaluar la sesión que tiene que ver con los contenidos que corresponden a la educación física. Y para ello tenemos que entender que el enfoque epistemológico del sur, que se manifiesta en los planes y programas de educación física 2022, pues tienen una base histórica. Este enfoque epistemológico del sur ha sido desarrollado desde los años 90, principalmente por todos los países que tienen que ver con el bloque del tercer mundo y del subdesarrollo. Por ello, los tres elementos fundamentales que se retoman en la currícula mexicana tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, la vida y la dignidad humana. Pero a partir de estos derechos, de este respeto hacia la dignidad y la vida humana, pues nos origina el que tomemos como parte del proceso educativo el modelo para atender a la diversidad que tiene que ver con el enfoque de la educación inclusiva, que no tiene nada que ver con la educación especial o con la educación compensatoria. Tiene que ver donde todos, desde nuestras diferencias, cualesquiera que fueran estas, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y a partir de estos dos elementos del respeto a los derechos humanos y el enfoque de la diversidad incluyente, bueno, pues es la formación de la ciudadanía, esa ciudadanía que debe de ser crítica, analítica, propositiva para la construcción y la resolución de los problemas comunitarios, individuales, estatales, regionales, nacionales e internacionales. Desde esa óptica, pues hay una transformación de los campos de formación académica que se tenían en los aprendizajes clave para el desarrollo integral a lo que hoy es una flor interconectada que tiene que ver con los campos formativos y los ejes transversales. Como podemos ver del lado izquierdo de la pantalla, bueno, los aprendizajes clave que formaban el currículo obligatorio de la educación básica, pues estaba dividido en tres grandes campos,
la formación académica, donde estaba el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático y la exploración del mundo natural y social. El segundo campo de formación o la siguiente área del currículo eran las áreas de desarrollo personal y social, donde estaban ubicadas las artes, la educación socioemocional y la educación física. Y bueno, finalmente, los procesos de autonomía curricular, donde se enriquecían desde las necesidades del contexto, desde la escuela, cualquiera de los campos de formación académica o desarrollo de personal y social. A grandes rasgos, esta fragmentación en el nuevo currículo se integra. ¿Y cómo se integra? Bueno, les recuerdo que en los aprendizajes clave, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje era el alumno o el estudiante. Y hoy el centro del aprendizaje, y a partir de ese centro del trabajo educativo, es la comunidad. Por lo tanto, la comunidad desde el contexto va a aprovechar los saberes del pensamiento científico, el desarrollo de los lenguajes, la ética y la naturaleza de la sociedad y obviamente la conciencia del humano y lo comunitario, que interconectado con la interculturalidad crítica, la vida saludable, la educación estética, el pensamiento crítico, la inclusión, el fomento de la lectura y la escritura y la igualdad de género, como ustedes pueden observar, no forman parte de una fracción, sino que integran un todo. Y este cambio curricular, conceptual, epistemológico y pedagógico, pues obviamente tiene que ver con una serie de modificaciones en el contexto. Bueno, entonces entrando ya de manera más cercana, el enfoque epistemológico del sur, en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, ¿qué hay de la educación física? ¿Cómo se manifiesta la educación física en este currículo? Y bueno, si hemos tenido la curiosidad de leer desde la educación inicial, que es el momento número 1, la educación preescolar, que es el momento número 3, la primaria y la secundaria, bueno, pues vamos a encontrar elementos que tienen que ver con los diferentes conceptos de la educación física y con los objetos de la educación física. Principalmente los elementos que podemos recuperar que están considerados en el enfoque epistemológico actual, bueno, pues son los que tienen que ver con la acción motriz, con la conducta motriz, con el desarrollo de la educación físico-deportiva, con los estilos de vida saludable, con la sociomotricidad, con la praxeología motriz, con la educación física expresiva, con la psicomotricidad, con la corporeidad motricidad, con la actividad física y con el movimiento a través del cual se aprende con, a partir y con él. Entonces, en ese contexto, bueno, yo me atrevo a comentar que nos dimos a la tarea de buscar pues, propuestas de la educación física desde el enfoque del sur y bueno, tuve la fortuna de encontrar a este señor que es Carlos Angarita, que en el 2012 en su tesis doctoral, bueno, él habla que para comprender al ser humano, pues tenemos que tener claridad que el ser humano es un ser trascendente, que es un ser que tiene derecho a equivocarse o a acertar, que consigue el concepto de verdad de manera subjetiva a través de diversas formas o canales de aprendizaje, que es un ser racional, emocional, comunicativo, social y comunitario de nuestro planeta, que es y se trasciende a través de los otros, que es un ser volitivo, capaz de poder desarrollar su propio proyecto de vida, que es un ser dialógico, que es un ser sexuado y que es libre del colectivismo totalitario y de la enajenación capitalista, y esto es muy importante. Quiero comentarles que el enfoque del sur, el enfoque epistemológico del sur, tiene que ver con darle voz a aquellos países que han sido sometidos por el capitalismo, el imperialismo cognitivo,
y obviamente el tercermundismo, en el cual pues México no es ajeno. Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de régimen que estamos eh, este, viviendo en la actualidad de nuestro país, pues tiene que ver con esta parte de que la libertad de ese colectivismo totalitario, de estar supeditados a la industria, estar supeditados a quien tiene el dinero, es el centro del cambio que se persigue dentro del proceso educativo. Y como podemos ver en la gráfica del lado derecho, bueno, este ser humano pues tiene una dimensión biofisiológica, una dimensión intelectual, una dimensión volitiva o ética y una dimensión emocional y social. Todos estos elementos nos permiten fundamentar la comprensión del ser. Esta gráfica, dentro del enfoque de LORS, de aprender a hacer, aprender a convivir, bueno, nos recuerda que la comprensión del ser humano tiene 8 elementos o dimensiones, como son la dimensión física, la dimensión motora, la dimensión cognitiva, la dimensión de capacidad del lenguaje, la dimensión de la moral, la dimensión de la relación social, la dimensión de la afectividad y la dimensión sexual. Y todas ellas se deben de considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que el educador físico, teniendo a un niño, un adolescente, a un adulto, a una persona de la tercera edad, de manera consciente e inconsciente o intuitiva, considera todos estos elementos para poder hacer un proceso de acompañamiento, de desarrollo educativo que nos permita poder satisfacer las necesidades individuales y colectivas de nuestros aprendientes o de nuestros estudiantes. Por lo tanto, la educación física es una intersección entre lo que es la educación y es el movimiento. Y Angarita nos comenta que los 3 campos fundamentales para la intervención pedagógica dentro del proceso de movimiento en la educación física, pues es la actividad física, es el deporte y es la recreación. En ese sentido, bueno, tenemos que la simbiosis de la educación y el movimiento desde la educación física que contribuye al desarrollo del ser humano, pues tiene que ver con estos elementos fundamentales de la manifestación didáctica pedagógica que se da a través de la educación física. Estos elementos nos van a permitir que en el desarrollo del ser humano, desde la parte corpórea, que tiene un cuerpo, desde la parte intelectual, que tiene una mente, desde la parte socioemocional y evolutiva, que tiene un espíritu, bueno, todos los elementos que se manifiestan a través de la actividad física, el deporte, la recreación, bueno, pues hacen que haya una educación física del ser. Entonces, Angarita y Valdivieso en el 2012 nos proponen este concepto de la educaficer y que pues va muy de la mano con el enfoque epistemológico del sur. Pero tenemos que recuperar los elementos que nosotros hemos manejado a través de las diferentes etapas de la reforma curricular y nos volvemos, en este caso, a sustentar en las aportaciones de Castañer y Camerino, donde ellos nos dicen que el nuevo andamiaje de las manifestaciones actuales de la motricidad, teniendo el proceso cinemático en el centro, bueno, se da a través de todo lo que son las manifestaciones de la educación física y el deporte, como la danza, el deporte y el juego y el paradeporte, con todas las tendencias significativas de sentir la actividad motriz y son la manifestación pedagógica, recreativa, expresiva y agonística, todo lo que tiene que ver con el perfil motriz que manifiesta el ser humano, que puede ser educativo, utilitario, competitivo y terapéutico, y obviamente pues la motricidad puede ser corporal, conductual y contextual, lo que nos va a permitir
podernos adaptar, poder manifestar nuestras capacidades, nuestras cualidades, poder asumir actitudes, establecer gestos, habilidades, posturas y a través de la codificación y la significación, establecer en los diferentes contextos y realidades lo que corresponda a todo el proceso motor del ser humano. También es importante recordar que dentro de las categorías que establecen Castañer y Camerino, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con manifestar, con desarrollar, con mantener o con incentivar las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades físico-motrices, las capacidades sociomotrices que interactúan en una comunicación tanto fisiológica, biológica, como de la acción de las habilidades físicas básicas y específicas, y obviamente estas se derivan de lo que hemos heredado a través de la propia naturaleza humana y que se ha enriquecido con los contextos. Por eso hablamos de lo filogenético y de lo ontogenético. Estos elementos filogenéticos y ontogenéticos están unidos, pero de manera didáctica, bueno, los dividimos en las capacidades perceptivo-motrices, donde la coordinación y el equilibrio como el centro de estas percepciones nos permiten integrar la espacialidad, la temporalidad y la corporidad, que es la organización y estructuración del espacio y tiempo, y de ellas se derivan la lateralidad y el ritmo. De las capacidades físico-motrices, donde se encuentran cuatro fundamentales, que es la fuerza, velocidad, resistencia y la flexibilidad. Bueno, de ellas se derivan en las combinaciones correspondientes entre velocidad y fuerza a la potencia, entre velocidad y flexibilidad, la agilidad, entre la resistencia y la fuerza, la resistencia muscular, y entre la flexibilidad y la resistencia, el stretching muscular. Posteriormente tenemos el concepto de las capacidades sociomotrices, donde el juego colectivo y el juego deportivo, obviamente como derivación de ello, bueno, nos permite establecer tres elementos fundamentales del ser humano o del yo: la introyección, la interacción y la comunicación. A partir de la introyección y la comunicación tenemos la expresión-creación. A partir de la interacción y de la introyección, la posibilidad de la imaginación. Y de la comunicación y de la interacción, la oposición o la colaboración. Y bueno, finalmente, cuando el ser humano interactúa, el yo personal o el yo colectivo, con el espacio y el tiempo, y los objetos móviles, pues obviamente tenemos actividades locomotrices de estabilidad y todas las habilidades y destrezas manipulativas. Entonces, recordemos que es desde el enfoque filogenético, bueno, tenemos que existe el desarrollo holocinético, que va de los 0 a los 5 años, el idiocinético, que va de los 5 a los 10 años, y a partir del, obviamente, el proceso de desarrollo de lo filogenético al ontogenético, pues la morfocinesis del desarrollo de las habilidades motrices en el ser humano. Entonces, la evolución que ha tenido el enfoque motriz que han dado Castañer y Camerino, que primero fue el enfoque global de la motricidad, posteriormente el enfoque sistémico de la motricidad, y finalmente que recae aquí el enfoque dinámico e integral de la motricidad. Bueno, pues vemos que estas esferas, porque surge una nueva que tiene que ver con el aspecto recreativo, bueno, nos permite que a través del proceso cognitivo y perceptivo podamos darle significación a la emoción mediante el proceso recreativo, y que a través del desarrollo de las esferas psicomotriz y físico-motriz de la ejercitación, donde se distribuye todo el proceso energético, bueno, nos permita darle un proceso de canalización de la acción motriz de una manera convergente
evolutiva y creciente. Bueno, finalmente, y uniendo para entender este proceso que estamos desarrollando en México sobre el conocimiento de la currícula de la educación básica y considerando las epistemologías del sur, bueno, pues creemos de manera personal que tanto la propuesta de Castañer y Camerino como la de Angarita se complementan perfectamente bien para poder ilustrar qué es lo que vamos a hacer en la educación física. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la educación física? Bueno, vamos a utilizar el juego como un método lúdico, recreativo para el aprendizaje que nos permita desarrollar los aspectos psicomotrices, locomotrices, manipulativos, a través de un proceso comunicativo que nos permita disfrutar, satisfacer y desarrollar la autonomía individual y colectiva, que se va a manifestar en actos divertidos, individuales y colectivos, en el desarrollo de las capacidades condicionales, de las capacidades coordinativas del ser humano a través de sus manifestaciones del deporte, de la actividad física y de la recreación. Entonces, esta es una propuesta tanto metodológica, epistemológica, cognitiva, donde nosotros debemos reflexionar que la praxis docente en el patio de la educación física no puede ser lo mismo de siempre o acomodar los términos y los conocimientos a lo que hemos hecho siempre. Hoy nos exigen pensar en lo comunitario, por lo tanto, esto nos permite entender que hoy tenemos que pensar en una didáctica de la educación física cooperativa, tenemos que pensar en una didáctica de los aspectos predeportivos y sociodeportivos para poder realizar una educación física para la paz, para la convivencia, para el desarrollo pleno del ser humano y las comunidades, con un acento enorme, porque aunque aquí no se ve, pues el aspecto psicomotor, físico-motor y sociomotor, pues tienen que ver con el movimiento y tienen que ver con el cuerpo en interacción con una comunidad. Y por lo tanto, los estilos de vida saludable, la dosificación del ejercicio físico, la percepción del esfuerzo físico son fundamentales, así como tener un buen descanso y una buena alimentación, pues obviamente tienen que repercutir en los hábitos de vida saludable. Entonces, como podemos observar, hoy la praxis del docente de educación física, desde educación inicial hasta la educación media superior, donde se va a realizar todo el enfoque de la transformación de la currícula, bueno, pues tiene que ver con todos estos elementos que de manera muy breve acabo de trabajar con todos ustedes. Estas son las referencias bibliográficas y todo lo que tiene que ver con los elementos científicos que sustentan el presentar esta breve ponencia que nos debe de llevar a reflexionar que todos tenemos que transformar, que modificar y que ajustar nuestras prácticas docentes sobre lo que ya sabemos y lo que tenemos que conocer. Así que muchas gracias por su atención y ha sido un honor y un privilegio poder compartir con ustedes estas ideas. Estos son los correos de contacto y estoy a la orden. Muchas gracias.